Pasamos a la segunda de las proposiciones de ley para tomar en consideración la proposición de ley para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía. Esta proposición de ley viene presentada por 3 grupos parlamentarios. Ahora le voy a dar la palabra a la secretaria primera y luego después le contaré y le diré a su señoría cómo acordamos en la Junta de Portavoces y en la Mesa del Parlamento cómo se procederá al debate de esta proposición de ley. Señora secretaria primera, para informar al Pleno de cuál es el criterio del Consejo de Gobierno. Señoría, tiene la palabra. Fernando López Gil, viceconsejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática y secretario de Actas del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, certifica que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en sesión celebrada el día 11 de julio de 2017, ha aprobado el acuerdo por el que se manifiesta su criterio respecto a la toma en consideración de la proposición de ley 10-17 PPL9 para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía, cuyo texto literalmente dice: el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 124.2 del Reglamento del Parlamento de Andalucía, manifiesta su criterio respecto a la toma en consideración de la proposición de ley para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía, presentada por los grupos parlamentarios Socialista, Podemos Andalucía, Izquierda Unida, Los Verdes, Convocatoria por Andalucía. Este Gobierno comparte el contenido de la iniciativa presentada, en consecuencia manifiesta su criterio favorable a la toma en consideración. En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.2 del Reglamento del Parlamento de Andalucía, a propuesta de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del 11 de julio de 2017, acuerda: primero, manifestar su criterio favorable respecto a la toma en consideración de la proposición de ley 10-17 PPL9 para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía, suscrita por los grupos parlamentarios Socialista, Podemos Andalucía e Izquierda Unida, Los Verdes, Convocatoria por Andalucía. Segundo, dar traslado de este acuerdo al Parlamento de Andalucía. Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo la presente en Sevilla, 11 de julio de 2017, don Fernando Carlos López Gil. Gracias, secretaria primera. Como le decía, señorías, vamos a proceder al debate de esta proposición de ley. Como hay 3 grupos que son artífices de esta proposición de ley, el debate se desarrollará de la siguiente manera. En primer lugar, intervendrán los 3 grupos proponentes en orden de mayor a menor por un tiempo de 10 minutos. A continuación, intervendrán el resto de los grupos parlamentarios que no forman parte, por tanto, de la autoría de esta iniciativa, y cerrarán los grupos parlamentarios proponentes en orden inverso, de menor a mayor, por un tiempo de 5 minutos, que será algo más de lo que correspondería por tiempo, pero que entendemos que es lo razonable para que puedan cerrar el debate los 3 grupos proponentes. Por tanto, en primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista la señora Pérez Rodríguez. Señora Pérez Rodríguez. Tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Señorías, sean mis primeras palabras para reconocer en nombre del Grupo Socialista a las organizaciones sociales, activistas, personas que nos acompañan, hombres y mujeres del colectivo LGTBI, al que le tenemos que reconocer meses de trabajo, reuniones, lucha incansable de años, de décadas, para conseguir que el Parlamento de Andalucía vea hoy el inicio del trámite de una futura ley, esperemos que magnífica ley, de derecho, igualdad de trato y no discriminación para las personas LGTBI y sus familiares. Hemos llegado aquí después de escuchar muchas voces, después de trabajar intensamente y especialmente hemos atendido nuevas realidades sociales, realidades que ya llevan tiempo con nosotros, pero que no se nos habían planteado hasta los últimos meses para que vieran la luz en este proyecto, en esta proposición de ley. Me estoy refiriendo, señorías, a las nuevas familias homoparentales. Me estoy refiriendo a esa familia que, gracias a su voz y gracias a esa interlocución, ha permitido que este nuevo proyecto tenga un nuevo enfoque, una nueva visión y que enriquezca la futura ley como enriquece
día a día a la ciudadanía andaluza en su conjunto. La sociedad andaluza hoy puede aprender y debe aprender de las familias monoparentales valores como la igualdad, la libertad y la tolerancia, valores que cada día practican y valores que queremos ver reforzados y reconocidos en esta proposición de ley. Señorías, queremos empezar por el principio, porque España fue hace ya 13 años el tercer Estado del mundo en reconocer el matrimonio de personas del mismo sexo. Hace ya 13 años el matrimonio fue nuestro orgullo y hoy nuestro orgullo es esa familia que ha crecido, que ya incorpora a niños y niñas y que también deben de crecer en justicia y en bienestar. Estamos ayudando a construir un país más decente, porque una sociedad decente es aquella que no humilla a sus miembros. No son palabras mías, son palabras del presidente Rodríguez Zapatero de cuando se aprobó esta ley hace 13 años. Hoy la pregunta es si 13 años después España, nuestro país, se ha convertido en un país más igualitario y más decente. Y desde luego parece que sí. Al menos hoy estamos aquí porque creemos que sí. Pero han sido cuatro décadas de lucha. Lo hemos visto en estos últimos días en Madrid, que ha sido escaparate mundial, Madrid y España, para los derechos y la tolerancia. Una foto preciosa, un padre con una camiseta que decía que su hija, si solamente veíamos que era lesbiana, es que no estábamos viendo todos los valores que había detrás de esa chiquilla, de esa chica. Es una foto que nos llenó de orgullo en las redes sociales y en los medios de manifestación. También ha sido una muestra de orgullo ver cómo la Fuerza y Cuerpo de Seguridad por primera vez se han manifestado un día del orgullo con el colectivo y la asociación LGTBI POL. Han sido los responsables políticos que han hecho cosas tan inéditas en estos últimos días en el Orgullo de Madrid, como bailar una conga de forma conjunta. Esto que puede parecer simplemente una forma de broma, pues no es menor, porque ha sido la primera vez que el grupo parlamentario, el grupo del Partido Popular, se ha unido a la manifestación del orgullo. Desde luego, nos parece bien, nos parece importante y nos parece algo a destacar que por primera vez el Partido Popular haya respondido sí a la llamada del orgullo. Pero, señorías, no todo tiene que ser satisfacción. Tenemos que seguir con la reivindicación, porque es cierto que no existe una ley transversal, integral, para las personas transexuales en nuestro país, como la que existe en Andalucía. Y seguimos reivindicando desde Andalucía y desde España que se despatologice ya la transexualidad y se reconozca el derecho a la libre autodeterminación de género. En Andalucía lo hemos hecho y lo tenemos que hacer en España. También tenemos que reivindicar una ley de igualdad para el colectivo LGTBI en el conjunto del Estado español. Es una reivindicación no solamente del Grupo Socialista, ha sido una reivindicación de todos los activistas del orgullo. Una ley estatal que garantice los derechos. Y tenemos que seguir diciendo que existen problemas importantes de derechos en cuanto al refugio y al asilo de las personas LGTBI que son perseguidas en sus países de origen. Y tenemos que volver a decir que hay miles de personas LGTBI que han sido asesinadas en los últimos años en México, en Brasil, o la situación intolerable en Chechenia de persecución de este colectivo. Y también tenemos que denunciar, ¿por qué no?, que ha habido delitos de odio en la Semana del Orgullo de Madrid. Y eso hay que decirlo. Tenemos muchas luces, pero todavía existen sombras. Y esas sombras tenemos que iluminarlas, darles luz, hacerlas visibles, para que realmente los delitos de odio que todavía existen en nuestro país, en nuestra comunidad autónoma, tengan lo que se merecen, el rechazo social de toda la comunidad. Por lo tanto, este proyecto de ley permite traer instrumentos para que la justicia, la igualdad y la equidad sea parte cotidiana de nuestras vidas. Es una norma fundamental porque tenemos que efectivamente prevenir, atender y eliminar todavía impulsos de LGTBI-fobia. Tenemos que garantizar que el régimen sancionador y de sanciones que incorpora el proyecto de ley, que es un proyecto y un régimen sancionador proporcionado y razonable, permita de verdad la compensación a las víctimas de la discriminación. Es algo inédito, un camino nuevo por el que tenemos que transitar, pero estamos convencidos y convencidas que es un camino maravilloso,
un camino con la bandera arcoíris por el que tenemos que transitar todos y todas. Es un proyecto de ley que incorpora novedades, y novedades importantes, lo decía al principio. La primera en el propio nombre. Hemos cambiado los nombres de los proyectos, tanto del Grupo Podemos como del Grupo Socialista, y ahora su nombre es más integral, más integrador, y yo diría que mucho más ambicioso, porque incorpora todos los derechos, incorpora la igualdad de trato y no solamente incorpora a las personas LGTBI, sino que incorpora también a sus familiares. Esos niños y niñas, esos familiares que conviven con una persona LGTBI, que también tienen derecho a que sus derechos sean respetados y que a su familia, que es una familia diversa y plural, sea reconocido como un avance social y como un lujo de una sociedad democrática y avanzada, un lujo al que tenemos derecho a reivindicar en un proyecto de ley como esta. Proteger a los niños y a las niñas también ha sido nuestra obsesión durante estos meses, no solamente a los de las familias homoparentales, también a los niños y a las niñas transexuales. Ha sido nuestra caballo de batalla en estos últimos meses, y a mí sí me gustaría decir que en este caballo de batalla hemos llegado a un acuerdo que nos ha permitido hacer visible algo que ya estaba ocurriendo, porque desde enero de este año 2017 la Consejería de Salud aprobó con los colectivos sociales el proceso asistencial integrado y, por lo tanto, es el proceso asistencial integrado la hoja de ruta y la que debe de marcar los derechos que constan en esta ley, y así lo hemos hecho. Por lo tanto, los derechos de los niños y niñas transexuales quedan garantizados, también su tránsito a la adolescencia y a su edad adulta, y sin chocar con ningún otro derecho y respetando todas las igualdades. Por supuesto, algo muy importante, la Administración también se compromete en este proyecto. Se compromete con un plan de acción interdepartamental para la igualdad de trato y no discriminación LGTBI, y se compromete con un órgano de forma muy seria, con el Consejo Andaluz LGTBI, un consejo diseñado en la propia ley como un órgano muy importante que tendrá que determinar la hoja de ruta del desarrollo normativo en los próximos meses. También la ley incorpora como novedades, este proyecto incorpora como novedades también a las personas intersexuales. No queríamos olvidarnos de ellas. Es importante que el sistema sanitario andaluz vele para que las prácticas de modificación genital en bebés recién nacidos no atiendan únicamente a criterios quirúrgicos, y cuando todavía se desconoce la identidad real de la persona intersexual, que sean los niños, que sean las niñas quienes nos digan cuál es su identidad y, conforme a su identidad, responda a las necesidades sanitarias y educativas, porque por encima de todo está el interés superior del menor y el bienestar de los niños y de las niñas. Y esto es bienestar, señorías. También incorpora la Ley de Memoria Histórica y Democrática, dándole facultades al Instituto de la Memoria Democrática y, por supuesto, algo que es muy importante, el desarrollo normativo del Consejo en el plazo de un año. Yo espero que mucho antes, porque me consta que está trabajando el Gobierno en ello. Los planes y protocolos también deberán ser aprobados en el plazo de 18 meses. Y termino, señorías. Este proyecto que trae aquí el Grupo Socialista, en conjunción con otros dos grupos más, es proyecto de un esfuerzo unánime y compartido. En ese esfuerzo unánime vamos a estar trabajando hasta el final, luchando por la unanimidad. Muchísimas gracias. Gracias, señoría. Turno para el otro grupo proponente, el Grupo Parlamentario de Podemos, y en su nombre toma la palabra el señor Romero Sánchez. Señor Romero. Su señoría tiene la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Me hubiera gustado comenzar como lo hicieron Fray Luis de León y Miguel de Unamuno hace ya con 400 años de diferencia, con la famosa frase como decíamos ayer. Pero si apelamos al ayer más inmediato, ayer fue el 18 de julio. 81 años ya hace del golpe militar tras la guerra, que trajo la bárbara dictadura franquista, que asesinó y represalió a centenares de miles de mujeres y hombres por defender la democracia, la justicia y la libertad, y también la libertad de amar y ser amado, la libertad de expresar sin tapujos la propia sexualidad.
La ampliación de la Ley de Vagos y Maleantes, también en un mes de julio, esta vez de 1954, supuso la encarcelación de entre 4.000 y 5.000 homosexuales acusados del escándalo público y de constituir un peligro social. La homosexualidad, tanto la masculina como la femenina, y la bisexualidad, así como toda clase de ruptura con el binarismo de género, se consideraban a la vez pecado, delito y enfermedad. De esta manera, todas las instituciones del sistema se pusieron al servicio de esta ideología machista y profundamente LGTBI-fóbica. Quienes no se atuvieran a esa ideología tendrían que sufrir terribles consecuencias en su dignidad y derechos esenciales. Se crearon centros especiales para que fueran sometidos a medidas de reeducación, mientras sufrían maltratos, violaciones y toda clase de vejaciones. Todo ello bajo la estricta dirección y observancia de la ortodoxia moral del nacionalcatolicismo patriótico. Lamentablemente, el papel de la Iglesia católica no ha cambiado de perspectiva. Las demenciales afirmaciones de diferentes obispos y numerosos obispos, lamentablemente, nos hace parecer consecuencia natural que esta Iglesia católica, por ejemplo, mantenga enterrado al asesino Queipo de Llano en la Basílica de la Macarena. El régimen también contó con el apoyo de la psiquiatría para reprimir los actos que denominaban contra natura. Los homosexuales fueron tratados como enfermos mentales e internados en manicomio. Psiquiatras como Antonio Vallejo Nájera o José Luis López Ibor trataron con electroshock o lobotomía a los que llamaban pacientes desviados, provocándoles terribles daños físicos y psicológicos. El clima social opresivo condenó a los homosexuales al miedo y a la clandestinidad, pero la llegada de la democracia no significó automáticamente el reconocimiento de derechos. Tras la muerte del dictador, en 1977, se celebró en Barcelona la primera marcha del orgullo gay que acabaría en carga policial. Con la proclamación de la Constitución española y la derogación de las leyes franquistas, la homosexualidad dejó de ser delito en 1979. Pero no fue todavía suficiente. Le seguía persiguiendo la ley del escándalo público, dándose bastantes casos de redadas y detenciones. Las últimas redadas y cierres de locales gays se dieron precisamente en Barcelona en vísperas del Mundial de Fútbol del año 82, con el fin de dar una supuesta imagen adecuada de España. Curioso, queríamos entrar en la modernidad en los años 80, queríamos estar en esta Europa y para dar una imagen adecuada tendríamos que reprimir los movimientos gay. La represión creciente del movimiento homosexual consiguió que en 1983 se modificara la ley del escándalo público y que se derogó a final de los años 80. Pero hubo que esperar todavía hasta 1995 para que se derogara completamente la ley de peligrosidad social. Todavía se tuvo que esperar al año 2009 para que el Estado reconociera por primera vez el daño provocado a un homosexual, represaliado en 1976, pagándole una testimonial indemnización de 4.000 euros. Y tenemos que esperar hasta 2017, 40 años después de la llegada de esta democracia incompleta, para que en Andalucía podamos tener una ley por los derechos de las personas LGTBI y sus familias y contra la discriminación y por la igualdad de trato. Es una ley, como se ve en mi relato, que llega tarde, que llega muy tarde. Muchos y muchas que sufrieron la represalia ya no podrán ver cómo se promulga esta ley, pero no voy a cogerme al refranero para salvar el escollo de la inefectividad de las instituciones para reparar el daño causado y otorgar los derechos que desde hace muchos años deberían haber sido promulgados. La sombra del nacionalcatolicismo ha sido muy larga todos estos años cuando hablamos de homosexualidad, transexualidad o bisexualidad. A pesar de eso, se han producido grandes avances. La gran mayoría ya no se esconden y están orgullosos de lo que son, aunque hay todavía ámbitos en los que la homosexualidad está estigmatizada. Pero todavía queda por hacer. Todavía queda que la transexualidad no se trate como una enfermedad o parar las agresiones homófobas que lamentablemente se están multiplicando. Pero también se siguen produciendo discriminación en muchos ámbitos, en el ámbito familiar, en el ámbito educativo, en el ámbito laboral. Aquí la creciente precarización de las condiciones laborales no hace sino agravar esta situación, ya que aumenta la vulnerabilidad de los trabajadores y las trabajadoras. Es más difícil rebelarse contra un ambiente hostil en el trabajo con la amenaza del despido a la vuelta de la esquina. La situación laboral del colectivo de personas transexuales es todavía más alarmante. Un tercio vive con menos de 600 euros al mes y la mayoría están en paro. Y terminar con todo tipo de discriminación por razón de orientación o identidad sexual debe ser una prioridad para cualquier gobierno que se denomine demócrata, para cualquier institución que se denomine demócrata. Y hoy venimos aquí en un camino bastante poco usual, tras que en el pasado mes de octubre 2
leyes vinieron a este Parlamento y ambas pasaron el trámite de admisión al que estamos sometiendo esta ley ahora. Entonces pedimos que las dos leyes fueran admitidas al trámite por unanimidad. Lamentablemente no se consiguió que las dos fueran admitidas al trámite por unanimidad y que en los trabajos de la comisión los 5 grupos trabajásemos para llegar a un texto satisfactorio para todos y que tuviéramos un consenso, el merecido por las personas de los colectivos LGTBI. Hoy lo sigo deseando. Pero si todavía todo esto es posible, es gracias a que en el Pleno diferentes grupos parlamentarios tomaron una posición muy valiente. No sería posible sin la ya conocida posición de Izquierda Unida y su defensa de los derechos del colectivo LGTBI. No sería posible sin el Grupo Parlamentario de Ciudadanos y en aquel momento su portavoz, la diputada no adscrita, la señora Prieto, que también dieron un paso adelante con valentía y dieron el sí tanto a la ley que propugnaba el Partido Socialista como aquel que propugnábamos el Podemos Andalucía. Tampoco sería posible sin Esperanza Oña, en representación del Partido Popular, y su arduo trabajo para que fuera posible que la mejor ley posible estuviese hoy aquí en el Parlamento. Y, por supuesto, al arduo trabajo que la señora Pérez y yo, junto con otros compañeros y compañeras, hemos tenido. No quisiera pasar sin el agradecimiento de nuestra secretaria de Feminismo, Igualdad y Diversidad Sexual, Rocío Medina, sin el trabajo de Zoe Arcanio, Francis Jurado, Hilario o Andrés, todos ellos pertenecientes al área de nuestro partido que está tratando y que trabajaron con ahínco para que esta ley estuviese aquí en las mejores condiciones posibles. Pero si antes hemos hablado de la represión, ahora es el momento de apelar a la memoria de la movilización, porque nada de esto, a pesar de nosotros, a pesar de los diputados, sería posible sin esa movilización cuya manifestación de la Rambla del año 77 dio el aldabonazo para que fueran y se pudiesen conseguir, a veces en pequeños pasos y en grandes pasos, el desarrollo de leyes, el desarrollo de una mayor visibilidad y una mayor aceptación de los colectivos LGTBI. Hubo represión. Hubo mucha represión en los finales de los 70 y principios de los 80, pero ahí ellos siguieron. Y todos estos colectivos que nos han estado presionando hasta llegar al mejor acuerdo posible, todos estos colectivos que han trabajado y han participado hoy en Andalucía para que llegue a este Parlamento una ley que con el trabajo de todos hemos conseguido que sea una ley de las más avanzadas que hay en reconocimiento de derechos de las personas LGTBI, sin ellos no sería posible. Igual que sin ellos no sería posible que el orgullo, la celebración del orgullo, fuese una celebración que ahora es de todos, que es de todas, seamos o no seamos pertenecientes al colectivo LGTBI. Todo nuestro agradecimiento, todo nuestro reconocimiento a una memoria de acción y de movilización que ha hecho posible que todas nosotras seamos mejores personas, que todas nosotras podamos llevar con orgullo aquí en Andalucía. A pesar de que sea tarde, tenemos una de las mejores leyes para refrescar y para recordar que seres humanos somos todos y que la persecución por el derecho de amar y ser amado no es nunca permitible. Muchísimas gracias. Gracias, señoría. El último de los grupos proponentes es el Grupo de Izquierda Unida Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, y en nombre de él toma la palabra la señora Nieto Castro. Señoría, tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenas tardes. En primer lugar, quiero trasladar en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida un saludo muy afectuoso, cómplice y eternamente agradecido a las personas que nos acompañan en el público y que son protagonistas, parte activa y absolutamente ineludible del paso que hoy vamos a dar en el Parlamento con relación a la proposición de ley para garantizar los derechos, la igualdad de trato y la no discriminación de las personas LGTBI y sus familias en Andalucía. Ciertamente, y ya lo han hecho tanto la señora Pérez como el señor Romero, el reconocimiento a la sociedad civil organizada tiene que ir de manera inequívoca por delante de los calificativos positivos que le demos a la acción institucional, porque ha sido precisamente la constancia y la lucha en la calle la que ha ido incorporando a la agenda política la pequeña o lenta
asimilación de nuevas cotas de derecho y de igualdad efectiva de todas las personas, respetando la diversidad sexual y genérica. Una lucha muy incansable, una lucha muy valiente, una lucha que ha puesto en el centro del debate el coste personal, el altísimo coste personal pagado por miles de personas que no quisieron resignarse a vivir una vida que no era la que sentían. Por tanto, el recorrido que se ha hecho de su memoria, el coste en estigma, en odio, en represión, en encarcelación, en exilio, en asesinato, en violaciones, en tortura, ese coste, ese recorrido ha sido trasladado, actualizado, refrescado por un movimiento social incansable que nos ha permitido que abandonemos la senda de la extensión de derechos para la efectiva construcción de una sociedad de personas iguales, que es el objetivo fundamental que debe movernos en la elaboración de una buena ley que dé satisfacción a demandas tan justas y tan sólidamente ancladas en una sociedad que vive presa de muchos prejuicios de carácter religioso, de carácter cultural y que requiere de un legislador valiente que ponga efectivamente en las normas lo que la sociedad demanda. Así que esas primeras palabras de agradecimiento fraterno de Izquierda Unida a quienes trabajáis todos los días, porque no nos olvidemos de qué es lo urgente y de qué es lo importante. La posibilidad de tramitar la ley va a permitir, además, que una parte de colectivos que no han podido todavía incorporarse al modelo muy participativo que ha dado consecuencia a este texto puedan hacerlo en la tramitación, algo que seguro que también vendrá a mejorarlo, a enriquecerlo aún más y a acercarlo de mejor manera, afinarlo de mejor manera a las aspiraciones de todos los colectivos en lucha por la igualdad efectiva. También afianza un proyecto de ley de estas características la convicción de que no existe la inmutabilidad de la condición humana. Y eso, que puede parecer algo muy filosófico, en realidad es una apuesta por la construcción normativa de un compromiso integral con la defensa de los derechos humanos. Sin tener la referencia de ese horizonte en el que todos los derechos humanos sean respetados y protegidos por el legislador, no llegaremos a tener un ordenamiento con las cotas de coherencia que requiere una sociedad que debe cimentar su proceder sobre valores que efectivamente lo garanticen. Por eso, desde Izquierda Unida, trasladarle 3 reflexiones, aparte de una inmensa alegría de que estemos viviendo este momento. 3 reflexiones al hilo de la coherencia necesaria. La primera, con relación a nuestro proceder como grupos parlamentarios. Fue en octubre cuando se produjo la aprobación de ambas proposiciones de ley. Estamos en julio de 2017. La verdad es que ya podríamos estar, si no con la ley aprobada, prácticamente para tenerla hecha. No debiéramos establecer una carrera entre los grupos parlamentarios para ver quién tiene más filias o mejor onda, si me permiten, con la sociedad civil organizada. O al menos no debiéramos hacerlo a costa de retrasar casi un año la tramitación de una ley que es muy necesaria en Andalucía. Primera reflexión, y lo digo porque tenemos una situación que puede darse muy similar con la atención temprana. Reflexionemos todos los grupos, dialoguemos antes y traigamos ya los temas emparejados, si me permiten. La segunda cuestión que queríamos trasladarles desde Izquierda Unida con relación a la coherencia. Las expectativas que generamos cuando tramitamos una ley, además participada, querida, son formidables.
Para estar a la altura de esas expectativas tenemos también que asumir un compromiso de su aplicación efectiva, de su desarrollo reglamentario, de su financiación adecuada, para no hacer un tremendo esfuerzo en el que nos sentimos cómplices con el tejido social al que luego no demos una respuesta satisfactoria. Se ha hecho referencia aquí a la Ley Trans, una ley que efectivamente fue un hito normativo para nuestra comunidad autónoma, una ley que también vino, como esta propuesta, con el empuje del tejido social, de los colectivos en lucha. La Ley Trans efectivamente fue un momento muy especial que vivimos en la Cámara, pero no podemos dejar de ser exigentes en el desarrollo reglamentario que la haga efectiva en todos sus términos, para que responda a esas expectativas que en su día generamos, como las expectativas que estamos generando hoy con el inicio de la tramitación de este proyecto de ley. Y, por último, también una reflexión, si lo tienen ustedes a bien, para que no saquemos este tema, precisamente por la trayectoria tan penosa y de extraordinarias dificultades que han atravesado las personas en la lucha por una igualdad efectiva y por el respeto a su identidad y a su sexualidad, no confundamos la garantía normativa de un derecho humano o no nos dejemos llevar para ponerlo en una norma. No confundamos esto con una moda, con una tendencia o con una oportunidad de mercado. No veamos un nicho electoral en un tema que se pone de moda, porque la lucha por la igualdad efectiva de todas las personas no es un reclamo comercial. La visibilización de la lucha social por alcanzar cotas dignas de igualdad efectiva no es un nicho de negocio, no es una ventana de oportunidades, no es la tabla de resultados, no se le puede poner precio a eso. Por tanto, no es una moda, no es una tendencia, una influencia en redes sociales. Estamos hablando de un compromiso que debemos tener los poderes públicos para garantizar, y con eso termino, que los hombres y las mujeres, en cualquiera de las manifestaciones en las que sientan identificada su identidad, deben ser protegidas por un sistema jurídico que, a mayor o menor coste electoral, a mayor o menor volumen de negocio, ponga siempre por delante esa libertad y ese derecho a vivir en paz y con dignidad que debe asistir a toda persona en un sistema democrático. Con esta ley damos, o con la tramitación de esta ley daremos un paso en ese sentido. Vamos a completarla en la tramitación con nuevas comparecencias. Seguro que algún hilo, alguna parte podrá enriquecerse, pero la lucha continúa, la de los colectivos en la calle y la de los poderes públicos a disposición de quienes, con tantísimo honor, llevan el testigo de generaciones de personas valientes y comprometidas que lo dieron todo para que momentos como este se puedan celebrar. Con retraso, con el Zoom, como decía el señor Romero, también con retraso por una tramitación disparatada que no debiéramos volver a repetir en esta Cámara. Muchas gracias. Gracias, señoría. Ahora corresponde el turno al resto de los grupos parlamentarios. Comenzamos con el Grupo de Ciudadanos de Andalucía y, en el nombre de este grupo, tomará la palabra la señora Bosquet Aznar. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues en primer lugar, también saludar a las personas que hoy nos acompañan y a los colectivos, eso es lo primero. Y, cómo no, felicitarle, porque yo creo que después de tanta espera, pues creo que finalmente la espera lo merece. O sea, merece la felicitación y la celebración, que entiendo que hoy es un día de ello. Y también, por supuesto, felicitar también a los grupos proponentes. La verdad es que yo soy consciente de ese esfuerzo
que le ha llevado a consensuar ese texto final y obviamente no puedo hacer otra cosa sino nada más que felicitarle. Sí que, bueno, por estar algo en cala, pues a lo mejor recriminar, quizás nos hubiera gustado haber tenido el texto finalmente consensuado con un poco de tiempo para haber hecho alguna aportación, pero bueno, esperemos que con el trámite parlamentario que nos queda por delante, pues que podamos hacer alguna enmienda que venga, como no puede ser de otra manera, a enriquecer el texto, de acuerdo con lo que digan los distintos colectivos y que sean aceptadas y finalmente salga un texto consensuado por todos los grupos. En cualquier caso, yo, como digo, creo que es un día total y absoluto de felicitaciones, no de reproches. Yo creo que hoy es un día esperado por estos colectivos, por las personas LGTBI. Y yo creo que en fin, que espero que este debate no se enturbie en ningún caso. Yo creo y espero que así sea, que no haya reproches, porque, como digo, yo creo que es un día para compartir la alegría de aquellos que como ya he dicho, durante tanto tiempo pues han estado esperando. Y yo creo que esta alegría no es solamente, obviamente, para los colectivos, las personas, sino también para sus familiares, porque todas esas personas que han podido sufrir discriminación y una falta de trato igual, que han sufrido un trato desigual, ¿no?, con respecto a los demás, pues es también una alegría para el resto de andaluces, porque yo creo que, afortunadamente, pues aquí en Andalucía estamos dando un paso más contra esa lucha, contra cualquier discriminación por razón de sexo, de orientación sexual o condición que precisamente se está llevando a cabo con este proyecto de ley. Yo creo que a lo largo de la historia se han dado muchísimos pasos de gigante. Desde los inicios, pues las reivindicaciones de los derechos homosexuales a finales del siglo XIX, donde la homosexualidad era considerada un delito y en ese primer logro se consiguió precisamente esa despenalización gracias a los activistas occidentales. Pero también es cierto que en pleno siglo XXI, pues parece mentira, pero todavía existen 72 países donde se criminaliza esa homosexualidad e incluso está penada con penas de cárcel y hasta incluso con la pena de muerte. Y lo que resulta quizá un poco más rocambolesco es que de esos 72 países en los que, como digo, está criminalizado la homosexualidad, pues 8 de ellos pertenecen a la Organización de Naciones Unidas, lo cual, desde luego, es todavía como más incomprensible si cabe. Pero bueno, como yo lo que pretendo esta tarde es ser positivo, porque yo creo que la ocasión lo merece, pues también hay que resaltar aquellos 23 países donde afortunadamente se contempla el matrimonio igualitario. También, en este caso, hay que felicitar, por ejemplo, al señor Zapatero, cuando se aprobó la ley aquí en España. Yo creo que una de las pocas cosas que desde mi punto de vista hizo buena en este país, y creo que también que como europeísta pues también creo que tenemos que vanagloriarnos de que precisamente Europa sea el único continente donde no existen leyes retroactivas para la homosexualidad. Pero creo que afortunadamente, y como he dicho, pues superando esas absurdas barreras, lo cierto aquí es que desafortunadamente pues queda todavía mucho que hacer, y más allá, en fin, de que en este ámbito geográfico pues si se tenga en cuenta y se reivindiquen esos derechos, pues la realidad es que a veces más allá de la situación drástica de esas penalizaciones que hay en algunos países respecto a la homosexualidad y de las fobias, pues también a veces nos encontramos con una falsa moral. Y voy a citar lo que dijo nuestro actor andaluz internacional, actualmente o recientemente, mejor dicho, galardonado Premio Nacional de Cine, Antonio Banderas, en relación a la película que él mismo interpretó cuando hizo La Ley del Deseo. Y él mismo dijo que el personaje homosexual que yo interpretaba en La Ley del Deseo cometía un asesinato hacia la mitad del relato. Y me sorprendió que en Estados Unidos eso no produjera ninguna controversia en el circuito cinematográfico. Que ese personaje cometiera un crimen era perdonable desde una óptica de una supuesta moralidad cinematográfica, pero que fuera homosexual, no. Matar a un ser humano sí, besar o hacer el amor con una persona del mismo sexo, no. Sé que es cierto que el señor Banderas en estas afirmaciones se refería a esa falsa moral americana donde a lo mejor se escandalizan por esto, como digo, pero no por el hecho de que se puedan llevar armas a los institutos. Pero es verdad también que en el seno de nuestra sociedad todavía aún quedan resquicios de esa falsa moral, y creo que precisamente pues es necesario esta ley para garantizar precisamente esos derechos, la igualdad de trato y la no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares.
Yo creo que hay que tener presente el pasado para poder mirar al futuro, y este pasa por las luchas de los colectivos para llegar al reconocimiento de lo que hoy son sus derechos. Yo creo que no consiste en exigir aceptación o tolerancia, que lo que hay que exigir es un cambio cultural, un cambio educacional, exigir la creación de una conciencia colectiva de la diversidad y de la riqueza de la diferencia para alcanzar precisamente esa igualdad. Yo creo que este es el gran reto y yo creo que será un gran logro el día que finalmente podamos alcanzarlo. ¿Por qué? Pues porque desafortunadamente hoy existe todavía una desigualdad. Existe una desigualdad, por ejemplo, en el trato de hombres y mujeres. Si existe esa desigualdad en el trato de hombres y mujeres en pleno siglo XXI, pues la verdad es que creo que mayores penurias precisamente tienen que sufrir aquellos a los que se considera diferentes. Por eso yo apelo a que se refuerce en el marco normativo que hoy precisamente estamos debatiendo, pues esa imperiosa necesidad de tomar conciencia de la diversidad para poder alcanzar esa igualdad. Una igualdad en obligaciones, pero por supuesto una igualdad en derechos que no está para nada en absoluto reñido con el hecho de ser diferente. Yo creo que, en fin, que a fin de conseguir ese logro de igualdad en derechos, yo creo que tiene que primar en esta ley la transversalidad, y yo creo que, bueno, que en el artículo 8 se hace referencia a la misma, se hace una mención a esa transversalidad de la ley. Pero yo creo que no basta únicamente con que esto aparezca contemplado en el propio articulado, sino que lo que debemos de procurar es que realmente sea real y efectiva. Y entendemos que donde no la haya, donde nosotros, este grupo, con la ley en la mano y en el transcurso del trámite parlamentario, donde veamos que no existe esa transversalidad, pues obviamente intentaremos enmendarla para mejorarla, para que sea desde un ámbito social, educacional, de justicia, sanitario, buscando sobre todo esa justicia social, porque sin ella entendemos que obviamente no existe esa igualdad. Ahora bien, como digo, no basta solamente esa igualdad legal reconocida en un texto, sino que tenemos sobre todo que esa igualdad tiene que ser efectiva. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchas veces la igualdad legal no se traduce igual a una igualdad práctica, a una igualdad social. Por eso yo creo que no basta solamente hacer la ley, sino que también, como digo, hay que desarrollarla luego en la práctica. Y para ello entendemos que hay que hacer visible a los colectivos. Yo creo que hay que hacerlos presentes en la vida social, cultural, educacional, para reclamar ese derecho a la diferencia, para precisamente conseguir ser indiferentes al resto, por ello de lo que hablábamos a veces de esa falsa moral que en ocasiones todavía está palpable en la sociedad. Yo creo que todos tenemos que tener conciencia de la libertad de decidir, de quién nos enamoramos, a quién amamos o por quién nos sentimos atraídos. Y eso, obviamente, solo es posible si se acaba con la discriminación por motivos de orientación sexual, identidad, expresión de género y características sexuales, y se consigue esa igualdad LGTBI. En fin, yo lo único que espero es que en este trámite parlamentario, como digo, en el trámite parlamentario que se lleve a cabo con esta ley, pues que sea enriquecedor, por supuesto, oyendo la voluntad de los colectivos, y así comparecerán en el trámite de la misma, y siempre, como digo, pues intentando enriquecer la citada ley. Y si quiero citar aquí, para concluir, a un activista de la igualdad, que aunque no va referida a este tipo de igualdad, pero yo creo que la igualdad siempre tiene que ser igualdad en todos los ámbitos. Y como dijo Martin Luther King, pues soñemos con la igualdad para no tener precisamente la necesidad de tener que volver a soñarla. Muchas gracias. Gracias, señoría. Turno para el Grupo Parlamentario Popular de Andalucía y en su nombre toma la palabra la señora Oña Sevilla. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Lo primero que quiero, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, es dar la bienvenida de todo corazón, y saben que hablamos con sinceridad, ya nos conocemos, a las personas de los colectivos LGTBI que no solo siempre asisten a los debates, sino que los propician. No solo siempre nos están dando su ánimo, su respaldo y con su complicidad nos enseñan mucho, sino que están dando siempre la batalla en todos los lugares. En el Parlamento, por supuesto, además eso es
extraordinario, es muy bueno, sino también en cualquier momento de la vida, en cualquier ámbito de la sociedad. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento para este colectivo que tanto nos enseña y que tanto nos enseña también de nosotros mismos, en el sentido de que tenemos que ser mucho más generosos y tenemos que ser personas libres de todo tipo de prejuicios. Por tanto, el reconocimiento de ese trabajo, y también quiero que no se caiga en la tentación del oportunismo político, ni de los prejuicios, ni del protagonismo. Porque ya se ha dicho por aquí que esta ley podía haberse aplicado o estaría aplicándose ya si no se hubiera retrasado el tiempo. Recuerdo perfectamente que el Grupo Parlamentario Popular votó a favor de ambas leyes cuando se presentaron, me parece que fue en el mes de octubre de 2016. No fue precisamente el Partido Popular el que obstaculizó de ninguna manera, con ningún tipo de argumento, sino todo lo contrario, propició y facilitó el debate, la aprobación de la ley y su implantación posteriormente. No se trata solo de aprobar una ley porque está de moda, como se ha dicho, porque hay ciertas tendencias en ese sentido, sino de aprobarla porque se siente, de aprobarla porque queremos que se aplique, aprobarla para que se lleve a cabo. Y no me parece que sea un motivo de orgullo decir que precisamente los procesos asistenciales se han aprobado en enero de 2017. No, se tenían que haber aprobado mucho antes, porque la ley que los impulsaba es de 2014. Por tanto, no sé de qué se presume cuando se retrasan. No sé por qué la decisión de un Gobierno tiene que ser retrasar la aplicación de la ley en lugar de hacerlo lo antes posible si se defiende que esta ley exista. Así que ni hipocresía, ni protagonismo, ni prejuicio, ni partidismo, ni oportunismo, ni moda, ni moda. Muchas gracias por esos aplausos silenciosos. Yo también os aplaudo siempre. Es verdad que para que una ley se lleve a cabo no solo hay que tener interés y aprobarla, hay que también dotarla de recursos y hay que dotarla del personal necesario. No estoy diciendo que se aumente el personal, sino la reubicación y que tengamos personal necesario y formación del profesorado y formación del personal sanitario y formación en todos los ámbitos para que no exista discriminación. Eso no lo podemos hacer desde la oposición. Lo haríamos en Andalucía si fuese nuestra obligación, pero sí se puede hacer desde el Gobierno. Por tanto, aquí se trata, y quiero insistir en ello, no en aprobar esta ley y llenarnos la boca diciendo que se ha aprobado, sino en cumplirla, llevarla a cabo y hacer una sociedad mucho más justa. No solo decirlo, hacerla. Y, desgraciadamente, no es una discriminación que ha ocurrido desde hace unas décadas, como algunos, tal vez con ciertos intereses políticos, se empeñan en querer hacer ver. No, es una discriminación que existe desde que existe la humanidad, con mayor o menor virulencia, desde que existe la humanidad. ¿O es que vamos a saldar esta deuda con unas décadas? No, es una deuda muy antigua. Toda la vida, este colectivo ha sufrido en las distintas culturas, en las distintas épocas de la historia. Y ya es hora de que se termine ese sufrimiento. Que nos acordemos de cuántos niños en el colegio han sido discriminados toda la vida, en todas las épocas. Que nos acordemos de cuántos niños y niñas en sus familias no han sido comprendidos toda la vida y en todas las épocas. Que nos acordemos de cuántas veces los poderes públicos en todas las épocas no han hecho lo que han tenido que hacer para evitar la discriminación hacia este colectivo. No saldemos las deudas con unas décadas. Y si queremos saldar deudas, vayamos a ver lo que se hace ahora, porque ahora se ahorca a los homosexuales en algunos países, por cierto, no he oído mención alguna. Ahora, o hace algunos años, se han descubierto campos de concentración en países de los que no oigo crítica alguna. Por eso no saldemos las deudas tan rápido. Las deudas son profundas, nos tiene que hacer reconsiderar cuál es el concepto que tenemos del amor en libertad, cuál es el concepto que tenemos de la igualdad, cuál es el concepto que tenemos de la libertad profundísima del ser humano, de los derechos humanos. Y no tenemos que avergonzarnos de reconocer que los derechos humanos se basan en el humanismo cristiano. No hay que reconocerlo. Si eso no es cuestión de ser creyente o no serlo. No es cuestión de ser clerical o no serlo. Es cuestión de conocer la historia y asumirla. Y, además, creo que tenemos que conocer la historia también en todos los sentidos. Saber todo lo que ha sucedido para que no volvamos a repetirlo.
Esto es así. O sea, vamos a ser capaces, si en unos meses, posiblemente de septiembre a noviembre, no tiene que extenderse más la tramitación, vamos a ser capaces tal vez de tener una ley, tendrá que reglamentarse y tendrá que llevarse a cabo, porque leyes en las que se ha aprobado y se ha puesto todo el empeño, al menos de boca para afuera, pero que, sin embargo, ni siquiera se ha hecho el reglamento durante años y años, podemos hablar también bastante. Por tanto, quiero decir que además, hoy, perdón que lo voy a introducir porque siempre he defendido que las crisis económicas, o siempre he creído que las crisis económicas se producen también con mucha mayor voracidad cuando existe crisis moral. Por tanto, vamos a intentar entre todos que no haya crisis moral en nuestra sociedad, que no haya déficit moral ni ético, ni simplemente de derechos humanos en nuestra sociedad. Y de esa manera estoy segura que también saldremos mucho antes de la crisis. Por tanto, el 90% de los españoles están de acuerdo con que no exista ningún tipo de desigualdad entre las personas, el 90%. El 80% de los españoles está de acuerdo con que se adopte por personas, o sea, personas del mismo sexo. En 10 países del mundo todavía se asesinan a personas que pertenecen a estos colectivos. Y en otras comunidades autónomas nos han adelantado en una ley como la que vamos a iniciar su tramitación seguramente en la tarde de hoy. Por tanto, ya que nos han adelantado y no somos pioneros, desgraciadamente, vamos a hacer la mejor ley. Vamos a intentar, con el respeto a los colectivos, oyendo las comparecencias de los agentes sociales, oyéndoles con el respeto que merecen, y no solo para salir del paso, no solo por cubrir agenda y expediente, sino oyéndoles porque queremos saber qué es lo que han sentido a lo largo de su vida y que no vuelva a pasar. El Grupo Parlamentario Popular lo que quiere es enriquecer, aportar, como lo hicimos también en la ley para proteger o defender a los transexuales de 2014. Lo hicimos y lo saben los grupos políticos que lo hicimos, creo que muy bien, los 3 grupos que en ese momento nos tocó sacar adelante esa ley. Ahora también nosotros queremos mejorar la ley, queremos aportar, queremos conocer de cerca, queremos saber exactamente cómo se vive la discriminación, incluso en el ámbito familiar, la incomprensión más absoluta. Cada vez somos más las personas que no tenemos reticencia alguna, pero quedan personas reticentes. ¿Qué les decimos a esas personas? Les decimos que están equivocadas, les ayudamos a que cambien la mentalidad. Creo que es lo mejor. Con esta ley se puede llevar a cabo porque ha cambiado la mentalidad. Pero además con esta ley se propiciará cambios de nuevo de la mentalidad en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma. Esta ley, sin duda alguna, mejorada por los grupos parlamentarios, va a suponer un antes y un después en la historia de Andalucía y de España. Y quiero decir que lamento profundamente que en su momento hubiera rivalidad entre 2 grupos políticos por ser los protagonistas de la ley, pero también también quiero quejarme en nombre del Grupo Popular que en este momento, hace pocos días, también han sido solo 3 grupos los que han firmado porque tampoco se ha puesto a disposición de los demás. Y, por tanto, ese protagonismo quiero denunciarlo aquí porque no sé cuál es la intencionalidad de evitar o de intentar que otros grupos políticos no digan, bueno, vamos a firmar una proposición de forma que todos podamos contribuir, porque todo lo que no se haga por consenso de todos los grupos políticos no está reflejando la respuesta de la sociedad. Así que, en defensa absoluta, con la libertad, con la posibilidad de querer libremente, de reconocer los derechos de todas las personas sin matices, con la eliminación de prejuicios y discriminación y de acuerdo con el reconocimiento profundo de que todos somos iguales. No tengo nada más que decir. Creo que hemos dicho todo lo que corresponde en este momento. Queremos aportar y creo que lo saben sus señorías honestamente y sinceramente en la tramitación con nuestras enmiendas. Muchísimas gracias a todos. Gracias, señoría. Cierra el debate. Los grupos proponentes, en primer lugar, lo hace por el Grupo de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, la señora Nieto Castro. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Con brevedad, para no ser reiterativa, sí alguna reflexión al hilo de la estimulante intervención y siempre provechosa de la señora Oña, que efectivamente ha puesto sobre la mesa algunos elementos en los que
desde nuestro grupo no habíamos querido entrar, habida cuenta de que lo que buscamos es un texto en el que efectivamente todos los grupos nos referenciemos y no busquemos las cosquillas, que tenemos muchos temas con los que buscárnoslas. Y ha hecho usted algunas afirmaciones que no voy en ningún caso, simplemente voy a contrastar su percepción sobre algunas cosas con la nuestra. Hablaba usted de los derechos humanos y de las raíces que hunden en el humanismo cristiano, que es una manera de verlo. Hay otra manera de verlo, que es el tremendo daño que ha hecho el cristianismo a la consolidación de los derechos humanos, que es otra percepción, en este caso la percepción que tenemos alguna gente que hemos visto la historia y el perjuicio cierto que a millones de personas le ha causado el cristianismo en particular y las religiones en general, por cuanto a la posición de las mujeres o, he dicho las religiones en general, el cristianismo y el budismo, el islamismo y todo lo que academismo que sea creer en Dios, le ha hecho daño cierto a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Le ha hecho daño cierto la instauración de un modelo de familia, un modelo de relaciones íntimas, un modelo de lo que es normal. Por tanto, a nuestro modo de ver, podríamos hacer el recorrido de vuelta de su reflexión. Y los derechos humanos quizás se hubieran extendido, se hubiera avanzado en la protección de las personas más sin la interferencia permanente que han hecho las religiones y en nuestro ámbito, en nuestro país, el cristianismo. Si eso lo sumamos al papel que jugó la Iglesia en la guerra y en la dictadura y en la represión, porque usted hablaba de que no podíamos saldar con unas décadas, claro que no podemos, porque es cierto que este problema viene lastrando la evolución de las personas desde prácticamente nuestra organización en comunidades. Pero, claro, en algún sitio hay que poner el ámbito temporal. En la exposición de motivos se habla de la ley de memoria, se habla del penal de Huelva, en el que a tantas personas se humilló, castigó, encarceló y se dio trato vejatorio por su condición sexual. Y la contribución que ha hecho la Iglesia a la tortura y a la violación de los derechos humanos en nuestro país en épocas recientes, antes también, que ya sabe usted que quemaban, en épocas recientes ha sido inequívoca. Y luego hablaba usted de que no hemos mencionado a ninguno de los países que a día de hoy todavía aplican duras penas, penosas penas, incluso pena de muerte, a quienes no tienen esa tendencia sexual o esa identificación normalizada según su credo o su cultura o su sistema. Y efectivamente no lo hemos hecho. Hemos hablado de la necesidad de tener un papel integrador, de un sistema normativo que sea integrador en la defensa de todos los derechos humanos y que esa lucha que representa la visibilización de las personas que han sido perseguidas y que lo son hoy por su identidad sexual o por su diversidad sexual, debieran tener la protección de un sistema que se ocupara de sus derechos en este ámbito y de otros muchos derechos que han de asistirles como ciudadanos que también necesitan una vivienda digna, un empleo estable, un acceso a una formación adecuado, a una sanidad de calidad, a unas condiciones de vida y de trabajo que les permitan vivir con dignidad su condición de ciudadanos y su condición de gay, lesbianas, transexuales, bisexuales, intersexuales. Y no hemos mencionado ningún país porque el relato precioso, emocionante que hemos hecho todos los grupos aquí hoy, de ser cierto, debiera llevar a los partidos que tocan bola en el Gobierno a romper relaciones comerciales con los países que matan a personas por su condición sexual o que violan los derechos humanos. Eso sí sería un recorrido que cerraría el círculo del grado de compromiso que cada formación tenemos con estas luchas. No solo ponerlo en el papel aquí, sino ser consecuente con quienes violan esos derechos fuera. Porque hablar aquí de eso y no hacerlo. Gracias, señora Nieto Castro. El cierre del grupo proponente de Podemos Andalucía lo hace el señor Romero Sánchez.
Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Creo que es el momento de mirar hacia adelante. Creo que es el momento de poner en práctica todas aquellas medidas que sea para que el texto que finalmente sea posible, repito, con mi deseo de que sean los 5 grupos los que estén unánimemente a favor del texto que se consensúe en el trámite parlamentario, tenga aquel desarrollo reglamentario, aquel desarrollo normativo que ya está previsto en la propia ley, porque tiene unos plazos concretos para que éste se produzca, para que éste se desarrolle. Creemos que es el momento de que estemos todos ávidos porque esta ley se ponga en marcha, porque esta ley tenga los presupuestos y tenga todo el desarrollo normativo necesario para que sea efectivamente un valor efectivo y valioso para que el colectivo de personas LGTBI y sus familias tengan el reconocimiento de derechos que está puesto en la letra de la ley y al mismo tiempo que también puedan afrontar con la garantía de que tiene una justicia y unos partidos políticos y unas instituciones detrás en la defensa de todo lo que signifique la no discriminación, de todo lo que signifique el desarrollo de unos derechos que son al fin y al cabo para lo que estamos en este Parlamento. Creemos completamente necesario estar completamente vigilantes y que el mismo protagonismo que han tenido los colectivos que están ahí en la zona de invitados, tengamos en la vigilancia, en el respeto, en el contenido normativo que esta ley pretende poner en liza. Creemos que el protagonismo vuestro, el protagonismo de los que estamos aquí, de toda la sociedad civil en su conjunto, y vosotros como protagonistas, os hace ser los mejores controladores, los mejores fiscalizadores y los mejores elementos para que esta ley verdaderamente tenga su efecto y sea, a la fin y a la postre, la ley que se ha construido y que en un futuro no se denomine una ley de los derechos, sino la ley de los colectivos LGTBI de Andalucía. Y a eso es lo que tenemos que tender. Creemos que todavía queda un proceso bastante alegre, porque yo creo que tenemos de copiar de los colectivos LGTBI que todas sus reivindicaciones la han hecho siempre con esa alegría de los que sabían que tenían la justicia, que tenían la razón, que tenían el derecho de su parte. Y lo han mostrado con alegría y nosotros también tenemos que mostrar aquí que esa misma y acompasar en esa misma alegría para el reconocimiento de todos esos derechos se fijen en la ley y que tengan un trámite parlamentario digno y adecuado a lo que los tiempos del siglo XXI reconocen. Solamente una serie de palabras para referirme al Partido Popular, al Partido de Ciudadanos, que verdaderamente veo que tienen agradezco su tono, muchas ganas de que esta ley salga adelante y que esta ley sea la más adelantada posible. Nada más que su votación favorable de ambos grupos a la ley que presentó el Grupo Parlamentario de Podemos, así lo agradezco y repito nuestro agradecimiento. Y también yo veo bien que apele usted al humanismo cristiano, señora Oña. Está en vuestro programa, está en vuestros fundamentos del Partido Popular, dentro del humanismo cristiano. ¿No? ¿Qué ha dicho? Ya, bueno. Entonces, ha apelado usted creo que sí ha apelado usted a ese humanismo cristiano y a esa serie de valores, y al mismo tiempo a la apelación a las fuentes del derecho. Creemos que el derecho no se construye con apelaciones filosóficas. No se construye con apreciaciones teologales ni religiosas. Se construye con el esfuerzo de aquellos hombres, de aquellas mujeres que están sentados ahí y que han trabajado día a día para que el reconocimiento de sus derechos sea un efecto aquí en nuestra Andalucía. Y que a ese valor y que a ese propósito nos tenemos todos que poner en marcha, caminar tras de sí, caminar tras ellos, porque si esta ley está aquí, como repito, tarde, porque han pasado muchos años desde que tenemos aquí esa democracia incompleta que yo denominaba, si esta ley no ha sido precisamente por el trabajo de aquellos colectivos que nos han empujado día a día a que ahora la tengamos, sino que es por la ineficacia de estas instituciones que muchas veces no vamos acompasadas con la realidad ni con los deseos de las personas a las cuales tenemos el derecho y la obligación de servir. Gracias. Gracias, señoría.
Cierra definitivamente el debate el Grupo proponente socialista y en su nombre toma la palabra la señora Pérez Rodríguez. Señoría, tiene la palabra. Sí, gracias. En primer lugar, darle las gracias a los dos grupos que nos acompañan en esta iniciativa, el Grupo Podemos Andalucía, con el que hemos trabajado intensamente durante meses, con el Grupo de Izquierda Unida, donde no hemos encontrado ninguna objeción en ningún momento, y, desde luego, también darle las gracias a la consejera, que nos acompaña desde el primer momento en este debate. Quiero recordar algo que ocurrió nada más aprobarse la Ley Trans. A la semana estaba aprobado el protocolo de educación, y eso hay que decirlo en esta mesa y en esta tribuna. Igual que no hay que simplemente decir que parece mentira que hasta 2017 no se hiciera el tema del proceso asistencial integrado, porque es que se olvidan ustedes, señorías, que en el año 2015 se aprobaron dos instrucciones que han sido derogadas precisamente porque se ha aprobado ese proceso asistencial integrado. Por lo tanto, se empezó a trabajar en la Ley Trans desde el primer minuto. Ayer mismo creo que los colectivos se reunieron en la consejería para ver la evolución de la Ley Trans y, por tanto, no digamos que aquí aprobamos leyes y que el Gobierno no hace nada después, porque no es cierto. Y no me resisto, señora Oña, no me resisto, porque usted dice que no saldemos las deudas tan rápido. Usted la ha saldado rapidísima con su grupo, con la historia de su grupo la ha saldado rapidísima. Rajoy se bailó un tango, uno que fuera, en una boda y aquí quedó todo olvidado. Ustedes han ido a la manifestación la semana pasada después de 40 años sin ir y aquí se ha olvidado todo. Su voto en contra del matrimonio igualitario también se ha olvidado. 7 años en el Tribunal Constitucional contra el monitor del matrimonio igualitario también se ha olvidado. Hemos pasado tan pronto página. Deroguen ustedes la orden de 31 de octubre del 2014 que impide a las mujeres solas o lesbianas la reproducción asistida. Deróguenla porque está vigente por su grupo, que ustedes gobiernan en Madrid. Y traigan esa ley integral LGTBI y traigan ustedes la ley integral trans y despatologicen a nivel estatal, que ustedes están gobernando en Madrid, que no se nos olvida, que no pase usted tan rápido página, que aquí una conga y un baile no nos quitan la historia, señoría. Y algo muy importante, usted, claro, como no lo sabe identificar, dice que décadas no, que de toda la historia, desde la prehistoria, heteropatriarcado, se llama así, porque hay que saber reconocer dónde está el problema y el responsable. Y el responsable es el modelo heteropatriarcal, que es el que nos oprime tanto a personas LGTBI como a las mujeres. Por lo tanto, pongámosle nombre a los responsables porque los hay. Y algo muy importante, usted dice, ¿no han nombrado ustedes los países? Bueno, no me ha escuchado usted, yo he nombrado Chechenia, Brasil, México, pero miren ustedes, ábranle la puerta al asilo y al refugio, que esas personas están muriendo en sus países de origen y ustedes tienen cerrado la puerta al refugio y al asilo de las personas perseguidas en esos países que usted dice que se nos olvida de esta tribuna. Ni se nos olvida las personas asesinadas, ni se nos olvida exigirle a usted que pida a su Gobierno de España abrir la puerta al asilo y al refugio, porque no puede ser quejarse de los muertos y no trabajar para que no existan y no ocurra. Por lo tanto, lecciones de historia, menos. Hay que tener una historia de buenas obras. Y para tener historia de buenas obras, porque ha parecido que nos ha pasado usted aquí la prueba del algodón a todos los que tenemos historia. Claro, usted ha pasado página muy rápido por lo suyo. Por lo tanto, termino como empecé. Esto no es una ocurrencia, no es fruto de ninguna moda. Llevamos años trabajando con los colectivos, seguimos reivindicando las dos leyes estatales que hacen falta, la derogación de la orden del 2014 para el derecho a la reproducción asistida y seguimos reivindicando que Andalucía no es la única comprometida con estas normas. Si ustedes de verdad quieren enmendar la ley, que por cierto, ya veremos, señora Oña, porque la unanimidad es fantástica, a mí me encanta, pero sus enmiendas las tendremos que leer con mucho cuidado y con mucho cariño, porque claro, las enmiendas que ustedes pueden hacer a una ley LGTBI después de su historia, es que tienen ustedes una historia muy difícil para coger una pancarta y para que esa pancarta la hagan ustedes
claro, fruto de que ya su enmienda, si no la aceptamos, poco más o menos que no queremos buscar la unanimidad. Aceptaremos todo lo que sea razonable y todo lo que vaya con la ideología de género y la ideología que luche contra la LGTBI-fobia y, por lo tanto, contra el heteropatriarcado. Muchísimas gracias, señoría. Gracias, señoría.